Los objetivos de este curso que se hallan en el sílabo describen así este curso. Es un curso que introduce a los alumnos a la observación e interpretación de las parábolas de Jesús con atención cuidadosa al contexto literario y al trasfondo histórico-cultural y con la meta de una proclamación eficaz y relevante del mensaje de las parábolas en el contexto contemporáneo. Estaremos conversando sobre varias metodologías o maneras de acercarnos hermenéuticamente a las parábolas. Pero en esta primera presentación, quisiera presentar un modelo sencillo que responde a algunos de los términos clave en la descripción del curso que acabo de leer. Observación, interpretación, contexto literario y trasfondo histórico-cultural. Una atención a estas cosas es extremadamente importante para una aplicación y proclamación eficaz de cualquier pasaje bíblico, pero son elementos que adquieren una importancia especial cuando estamos trabajando con las parábolas. Voy a ofrecerles un conjunto de 4 elementos sencillos pero importantes que debemos tener en mente cuando nos acercamos a una parábola de Jesús. Y considerar juntos estos 4 elementos ayudará a asegurar que no vayamos lejos del mensaje de la parábola en nuestra interpretación y aplicación de ella. Voy a mencionar los 4 elementos brevemente y después vamos a conversar un poco más sobre cada uno. Vamos a llamarlos las 4 C de las parábolas, porque cada palabra, cada elemento empieza con la letra C. Son primero el contexto, 2, la comparación, 3, core, la palabra en inglés para el elemento central, y 4, crazy, el elemento loco de la parábola. Contexto, comparación, core o mensaje central, crazy, el elemento loco. Primero, el contexto. El contexto literario, la ubicación de la parábola en la narrativa, es el elemento más significativo para su interpretación correcta. Permítanme repetir esto. El contexto literario de la palabra, su ubicación en la narrativa, es el elemento más significativo para su interpretación correcta. Realmente no importa qué tipo de texto bíblico estamos estudiando, siempre consideramos primero el contexto literario. Pero esto adquiere una importancia aún mayor cuando estamos hablando de las parábolas. Jesús cuenta estas pequeñas historias en momentos específicos, con audiencias específicas, respondiendo a preguntas o situaciones específicas y con un propósito comunicativo específico en mente. Así que es imposible entender el mensaje de una parábola sin prestar atención primero y atención cuidadosa a su contexto literario. Lo voy a repetir. Es imposible entender, o por lo menos es muy difícil entender, el mensaje de una parábola de Jesús sin prestar atención primaria y cuidadosa a su contexto interpretativo. Así que pensemos en el ejemplo, ojalá hayan leído ya Lucas 15, del 3 al 7. Esa parábola adquiere su fuerza de su contexto. Los versículos 1 y 2 de Lucas 15 establecen la audiencia y el motivo de la parábola, por qué Jesús la cuenta.
Cuando en el versículo 3 Lucas dice que les dijo esta parábola, perdón, este les se refiere al grupo identificado en el versículo 2, los fariseos y escribas. La situación que motiva la parábola es el descontento de este grupo con las acciones hospitalarias de Jesús. El versículo 2 registra su queja. O sea, Jesús, recibe a pecadores y come con ellos. O sea, el contexto parece dirigir nuestra atención a la reacción de las personas dentro de la parábola. ¿Quién recibe y quién se queja? El segundo elemento, después del contexto, es la comparación. Perdón. Una parábola es esencialmente una comparación. Un elemento A en el mundo real se compara o es similar a otro elemento B dentro de la parábola. En algunos casos, la comparación es explícita. Piensa en las parábolas del reino en Mateo y Marcos. El reino de Dios es como, y la comparación se dice explícitamente. En otros casos, notablemente en las parábolas lucanas, la comparación es más implícita y es el contexto que determina cuáles son los dos elementos que se están comparando. Es importante entender que normalmente existe una sola comparación central. Las parábolas de Jesús en su mayoría no son alegorías y por eso no es necesario ni tampoco recomendable tratar de forzar que cada detalle de la parábola tenga su paralelo en el mundo real. Busquemos la comparación central. En el caso de Lucas 15, del 3 al 7, el contexto señala la diferencia entre la actitud y la reacción de Jesús ante los pecadores, hospitalidad, confraternidad, y la reacción de los fariseos y escribas, queja, disgusto. Entonces, tomando en cuenta este contexto y la audiencia establecida, la comparación central en esta parábola parece tener dos elementos paralelos. El pastor de ovejas se compara con Jesús y los amigos y vecinos dentro de la parábola se comparan con los fariseos y escribas. El tercer elemento C es core, la palabra en inglés para el mensaje central, la pepa de la parábola. Si revisamos cuidadosamente el contexto literario y la comparación central de la parábola, normalmente vamos a darnos con el mensaje central. Preguntemos, ¿qué quiso hacer Jesús con esta historia? ¿Qué quería comunicar? Nuestra interpretación y por ende nuestras aplicaciones y proclamaciones deben estar arraigadas en este mensaje central. No nos distraigamos con elementos periféricos, no importa cuán interesantes o intrigantes puedan ser esos detalles. En el caso de Lucas 15, del 3 al 7, hemos observado el contexto literario y la comparación central, y estos dos elementos fijan nuestra atención en la invitación que Jesús, el pastor dentro de la parábola, les da a los amigos y vecinos, o sea, a los fariseos y escribas. El versículo 6, regocijaos conmigo. Esta será la postura y la actitud que refleja la del cielo.
porque hay más gozo en el cielo sobre un pecador que se arrepiente. Versículo 7. Cualquier aplicación o proclamación de esta parábola debe centrarse aquí. Regocijaos conmigo. Y las dos parábolas que siguen en Lucas 15, repiten y refuerzan este punto, este mensaje. Finalmente, cuando estamos interpretando las parábolas, tenemos que tratar con el elemento crazy, el elemento loco de la historia. El impacto retórico de las parábolas, especialmente en Lucas, es bastante subversivo, como hablamos en el video anterior. O sea, el impacto de la historia le llega al lector o al oyente de una manera a veces inesperada. Muchas veces hay un elemento de sorpresa en la historia, algo que es chocante, que es hasta incomprensible o aún repugnante para los lectores y oyentes. Y muchas veces es precisamente allá, en ese punto loco, donde reside el mensaje central de la parábola. Así que debemos estar atentos a los elementos sorprendentes, chocantes o inusuales en las parábolas, recibiéndolos, por supuesto, desde la perspectiva de los oyentes originales. Debemos estar atentos al momento narrativo cuando esos oyentes habrían respondido, ¿qué? En el caso de Lucas 15, del 3 al 7, la invitación a regocijarse, que ya hemos visto que es el elemento central, esa invitación a regocijarse sobre el esfuerzo exitoso de buscar y hallar una oveja descarriada, habría chocado con las expectativas de los oyentes. Ellos se habrían sentido sorprendidos con el descuido de los 99, de las 99 ovejas, mientras el pastor buscaba a una sola. Y tal vez haya sido igualmente chocante para los discípulos de Jesús el que Jesús llame amigos y vecinos a los que representaban a sus enemigos dentro de la parábola. Así que cuando interactúas con las parábolas de Jesús, mantén en mente estos 4 elementos, las 4 C de las parábolas. Como siempre, puedes usar el foro de preguntas y respuestas si quieres comentar o preguntar algo sobre esta presentación. Bendiciones.